Capítulo segundo. La Constitución Federal. Concepto de la Constitución. La Constitución es la norma suprema que regula el orden jurídico de un país. Aparte de establecer la estructura del gobierno, también define el proceso legislativo y los derechos de los ciudadanos. Una de sus características es que es escrita y solemne, lo que significa que está codificada en un documento formal y requiere un procedimiento específico para su modificación. Se considera una ley suprema porque establece principios que deben ser respetados por todas las leyes del país. En gobierno federal, la mención de una república representativa, democrática y federal implica que el poder no se concentra en un solo ente, sino que se distribuye entre varios niveles de gobierno, como federal, estatal y municipal, para evitar abusos de poder. Nuestras constituciones en México como antecedente histórico. La influencia de la Constitución de Cádiz. Este documento de 1812 fue fundamental para los movimientos independentistas en América Latina, ya que promovía ideas de soberanía nacional y derechos individuales que resonaron en las colonias. Las proclamaciones y luchas. Las distintas constituciones reflejan la lucha política y sociales de México, como la independencia, el liberalismo frente al conservadurismo y la búsqueda de un gobierno federal. La Constitución de 1857. Este documento fue especialmente importante porque incluyó principios liberales, como la separación de la Iglesia y el Estado, y derechos civiles. Sin embargo, su implementación fue problemática, llevando a conflictos que culminaron en la Reforma y la Intervención Francesa. Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Este periodo de agitación social resultó en un deseo de incluir derechos sociales, como el derecho de la educación, al trabajo y a la tierra, lo que fue innovador en comparación con otras constituciones contemporáneas. Partes sin contenidos de la Constitución política. Parte dogmática. Además de los derechos fundamentales, esta parte refleja la influencia del pensamiento ilustrado y las luchas sociales. Los derechos están diseñados para ser universales y aplicables a todos los individuos. Parte orgánica. Detalla la estructura de los poderes, su composición y funcionamiento. Esto incluye la creación de leyes, la administración de justicia y la ejecución de políticas públicas. Parte social. Reconoce la importancia de los derechos sociales, lo que indica un cambio de perspectiva del Estado hacia la justicia social, destacando el papel del gobierno en la promoción del bienestar social. La supremacía de la Constitución. Interpretación y aplicación. La supremacía implica que cualquier ley que contradiga la Constitución es nula. Esto proporciona un marco para la defensa de los derechos individuales ante las injusticias legales y administrativas. La jurisprudencia. Los jueces tienen el deber de interpretar las leyes en concordancia con la Constitución, lo que resalta la importancia del Poder Judicial en la defensa de los derechos constitucionales. Soberanía de la Constitución. Concepto de la soberanía. En el contexto mexicano, la soberanía se relaciona no solo con el derecho a la autodeterminación, sino también con la capacidad del pueblo para participar activamente en la construcción de su gobierno. Derecho a la alteración del gobierno. Este derecho ha sido invocado en diversas ocasiones a lo largo de la historia mexicana, como las revoluciones y movimientos sociales donde el pueblo ha exigido cambios en la estructura del poder. Clases de constituciones. Constituciones escritas versus consuetudinarias. La importancia de tener una constitución escrita radica en la claridad y formalidad que proporciona, mientras que las constituciones consuetudinarias pueden llevar a interpretaciones más flexibles pero menos precisas. Rigidez y flexibilidad. La clasificación en rigidez y flexibles es crucial para entender cómo los sistemas políticos pueden adaptarse a cambios sociales. La rigidez puede ofrecer estabilidad, pero también puede ser un obstáculo para la evolución de los derechos. El poder constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente es fundamental en la creación de nuevos órdenes jurídicos y en la manifestación del pueblo, que busca reformar o crear una nueva constitución que se considera un poder excepcional, que no está limitado por la constitución anterior. Poderes constituidos. Estos poderes se derivan de la Constitución y son responsables de la administración del Estado.
No tiene la capacidad de cambiar la Constitución, lo que garantiza un marco estable para la gobernanza. Un ejemplo histórico es la creación del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916, que elaboró la Constitución de 1917. Es un ejemplo de cómo un poder constituyente puede surgir de una crisis y dar paso a un nuevo marco de gobierno. 8. Derechos humanos y su evolución. Reconocimiento de derechos humanos. La Constitución de 1917 fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales, como el derecho a la educación y la salud y el trabajo. Estos derechos son el resultado de la Revolución Mexicana, que exigió una mayor justicia social. Modificaciones posteriores. Con el tiempo se han realizado reformas para adaptar la Constitución a estándares internacionales en derechos humanos, especialmente después de la ratificación de tratados internacionales, por ejemplo la reforma del 2011 que fortaleció la protección de los derechos humanos y la obligación del Estado. Jurisprudencia en derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha jugado un papel clave en la interpretación de los derechos humanos, creando precedentes que fortalecen su aplicación y defensa en el sistema judicial. 9. La participación ciudadana. Mecanismos que permitan la participación en la Constitución, que establece mecanismos para la participación ciudadana, como el derecho a votar y ser votado, así como el derecho a la iniciativa popular y el referéndum. Esto busca involucrar a los ciudadanos en toma de decisiones políticas. Impacto en la participación ciudadana. La participación activa de la ciudadanía ha llevado a reformas significativas en la legislación, reflejando las demandas sociales y promoviendo una mayor rendición de cuentas de los funcionarios públicos. 10. La estructura del gobierno. División de poderes. La Constitución establece una clara separación de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada poder tiene funciones específicas, de lo que permite evitar la concentración del poder y promover un sistema de pasos y contrapesos. Gobierno federal y estatal. La relación entre el gobierno federal y los estados se rige por la autonomía de las entidades federativas, que tienen su propia legislación y pueden regular ciertos aspectos de la vida social y económicos dentro de sus límites. Principios de la política económica. Nacionalismo económico. La Constitución de 1917 establece principios que fomentan el control nacional de los recursos naturales, buscando proteger la economía nacional y asegurar los beneficios del desarrollo equitativos. Desarrollo sustentable. Las reformas recientes han comenzado a incorporar principios del desarrollo sustentable, reconociendo la necesidad de equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. 12. La educación y la cultura. El derecho a la educación. La Constitución establece que la educación es un derecho fundamental, promoviendo la educación laica, gratuita y obligatoria en todos los niveles. Esto es crucial para garantizar el acceso equitativo a la educación. Promoción de la cultura. La protección de la cultura y la identidad nacional también se establece en la Constitución, buscando promover la diversidad cultural y el acceso a la cultura para todos los ciudadanos. 13. Reformas constitucionales. Proceso de reforma. La Constitución puede ser reformada mediante un proceso específico que requiere la aprobación de 2/3 partes de las cámaras del Congreso y la ratificación de la mayoría de los estados. Este proceso asegura que las reformas reflejen un consejo amplio. Reformas recientes. Entre las reformas más destacadas están las relacionadas con derechos humanos, la justicia penal, la política electoral y la seguridad pública. Estas reformas responden a las demandas sociales y a las condiciones cambiantes del país. Número 14. Sistema electoral. Derecho al voto. La Constitución garantiza el derecho al sufragio, estableciendo la base para un sistema electoral democrático. Las reformas en este ámbito han buscado aumentar la transparencia y la participación ciudadana. Instituciones electorales. Se establece el Instituto Nacional Electoral, alias INE, como un organismo autónomo encargado de organizar las elecciones y asegurar la equidad en los procesos electorales. Número 15. La reforma judicial. Acceso a la justicia. La Constitución promueve el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Las reformas han buscado hacer más eficiente el sistema judicial y garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de defender sus derechos. Independencia judicial. La independencia del poder judicial es un principio esencial que se garantiza en la Constitución.
permitiendo que los jueces actúen sin presiones externas y tomen decisiones basadas en la ley. Número 16. La lucha contra la corrupción. Marco anticorrupción. La Constitución incluye principios y mecanismos para combatir la corrupción, promoviendo la transparencia en la administración pública y la rendición de cuentas de los funcionarios. Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema busca coordinar esfuerzos entre diferentes niveles de gobiernos y promover la participación de la sociedad. Número 17. Contexto internacional. Tratados internacionales. La Constitución establece que los tratados internacionales ratificados por México tienen un rango superior a las leyes y son obligatorios en el país. Esto vincula a México a los estándares internacionales en derechos humanos y otras áreas. Interacción con organismos internacionales. La participación de México en organismos internacionales refleja su compromiso con el respeto y promoción de los derechos humanos y la democracia, influyendo su política interna y externa. Número 18. Desafíos actuales. Violencia y seguridad. La inseguridad y la violencia han desafiado la implementación efectiva de la Constitución. Y